Muy buenas noches, bienvenido a Nuevo Régimen. Es un placer que nos esté acompañando para que le pongamos, como siempre, temas a discusión y a su análisis también. Así que le platico y le doy un avance. Mientras que en Perú hay una nueva presidenta, en Nicaragua el autoritarismo trata de permanecer. Aquí en México los medios de comunicación nos tendremos que alinear. Y por supuesto también está en discusión si los niños deberían o no estar expuestos el tiempo que así lo deseen a las redes sociales. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas y por supuesto agradezco a Javier Molina que como siempre seas el anfitrión y me permitas acompañarte. Roxana Luna, para nosotros es un placer tenerte en Nuevo Régimen. El público también está muy maravillado con tus participaciones aquí en el programa y les agradecemos sobre todo que estén siguiendo el programa a través de la señal del 26.1 de alta definición de Radio Televisión de Veracruz y por supuesto los amigos de redes sociales. Pues si te parece, comenzamos con el primer tema a exponer, porque apenas hoy el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. ¿Qué significa esto? Bueno, el objetivo es fortalecer las garantías de los ciudadanos, lineamientos que serán sometidos a una consulta que, por cierto, comenzó el pasado 27 de julio, se extenderá hasta el próximo 21 de agosto. Ahorita le vamos a explicar si usted desea participar. Lo que se busca es reforzar acceso a la información, que sea veraz, que sea oportuna, que sea identificable, y para ello pues se propone que los concesionarios eviten difusión de información falsa, principalmente que la cambien, que se descontextualice o incluso que sean hechos que ocurrieron en el pasado y que ahora quieran engañar a la gente diciendo que son actuales. Javi, es muy importante señalar, estos lineamientos no buscan acallar a ningún medio de comunicación, al contrario, han sido muy claros que la libertad de expresión permanece, pero también hay que ser muy claros con la información que se maneja y por eso también se pide que todos los medios de comunicación, bueno, en este caso radio y televisión, ahora cuenten con una persona que estará encargada y especializada de contestar y de estar vigilando que las audiencias, que las ciudadanías, que son las que reciben todos estos contenidos, estén satisfechos y de no ser así, expresen sus quejas y, por supuesto, estas sean atendidas. Exactamente, Rox, sobre todo porque los medios de comunicación, tanto el día de ayer como hoy, por ejemplo, el Reforma sacó en su portada de 8 columnas de que se estaba violentando la libertad de expresión. Los noticieros, como es de común en TV Azteca, dirigieron que esta era una medida para reprimir la oportunidad que tienen los medios de comunicación de informar y que quieren acallar a las voces críticas. Y otros medios también han tenido más o menos su línea editorial a través de lo que son sus columnistas o abiertamente el punto de vista de la empresa, ya sea radio, televisión o un medio impreso. Y lo acabas de decir muy bien. Primero, hay que explicarle a la población de Veracruz y de México de que este planteamiento es una ley que se aprobó en el año 2013. En el año 2013 se integró a la Constitución de la República Mexicana el concepto del derecho a las audiencias, es decir, que nosotros como consumidores de estos medios de comunicación, que no olvidemos que en el caso de televisión y radio son concesiones del Estado para que ellos usufructen a través de publicidad, generen contenido cultural, informativo y entretenimiento, están utilizando el espacio radioeléctrico que le pertenece a la nación. Entonces, bajo este concepto que en el año 2013 se hizo una ley para que las audiencias tuviéramos derecho a tener información veraz, tener derecho a réplica y sobre todo tener la certeza de que se va a hacer una separación entre lo que es el hecho noticioso y la opinión política o el análisis, es de vital importancia para que la ciudadanía forme su criterio respecto a cómo recibe la información. Y esta parte es muy importante y diste tu preámbulo, Rox, de una manera extraordinaria. Primero, ¿qué es lo que se te está planteando? Es, a partir de este derecho, se quiere hacer la separación de que si una persona ve el noticiero, por ejemplo, de N+, que tenemos aquí en RTV, sabe que en el espacio que tú diriges en la tarde, van a encontrar los hechos noticiosos. O en el caso de nuestro compañero Edgar, Mayra o Ana Lilia, cuando ven sus noticieros saben que van a darse información correspondiente a los aconteceres de Veracruz, de México y del mundo. Y
cuando ven Nuevo Régimen, saben que es un programa de análisis político de los aconteceres que pasan en México, Veracruz y el mundo. Pero interviene, la opinión de quienes en este momento estamos aquí. Damos una opinión, compartimos el análisis político, pero en el caso de los noticieros que tenemos aquí, se da el hecho noticioso sin ninguna carga. La parte más cercana a lo que es la línea editorial de RTV se da al principio del noticiero, por ejemplo, en la noche, donde se da el punto de vista del acontecimiento más importante. Pero queda muy claro que esta es la editorial de RTV a lo que es la parte informativa. Y esto es importante porque lamentablemente la gran mayoría de los medios de comunicación, en especial los de televisión y radio, no hacen esa separación de decir, este es el punto de vista editorial de la empresa y este es el hecho noticioso. Así es. Y creo que esa parte es muy importante. Y otra parte también que yo aportaría para el análisis, que la Defensoría de las Audiencias que se ha aprobado en la ley del 2025 va a ser propuesta por los mismos medios de comunicación, o sea, ni siquiera es un asunto gubernamental, son los mismos medios de comunicación, las concesiones, quienes van a asignar al defensor de las audiencias y que va a juzgar si se le está defendiendo o no a las audiencias a partir del código de ética que son las mismas empresas que van a definir. Entonces, eso es importante informar a la gente. Incluso es muy importante señalar que lo único que está solicitando es que quien sea auditor de las audiencias sea una persona objetiva, transparente, y que no tenga absolutamente ningún favoritismo, digámoslo así, con el medio de comunicación, que sea completamente abierto, libre de escuchar y de recibir cada una de las críticas u observaciones que haga la ciudadanía. Lo que se pretende es que exista un diálogo, que haga con una ciudadanía incluso más consciente de todo lo que se está entregando por parte de los medios de comunicación. Mira, un ejemplo muy fácil de lo que podría hacer la ciudadanía y cómo podría comportarse esta persona que va a fungir ahora como defensor de los derechos. A lo mejor alguien no está de acuerdo porque vio un programa y dice, este programa pasó, vamos a ponerlo así, al mediodía, horario en el que todavía los niños pueden estarlo viendo. No me gustó el lenguaje que utilizaron en el programa o las imágenes que presentaron, podría ser una queja, y entonces el defensor de las audiencias tiene la obligación de ir con el medio de comunicación y pedirle que cambie esa estructura, en este caso, en estos programas. Este es un ejemplo, por ejemplo. O decir, este contenido no me gustó porque señalaron que era informativo y engañaron, los hechos no estuvieron de acuerdo, no sucedieron así. Entonces, más allá, que ese es otro punto que tú tocaste, que tienen derecho a la réplica, es también, pues señalarle al medio de comunicación, oye, tú en el noticiero o en determinado programa dijiste esta información que todo parece indicar que es falsa. Ahora, como medio de comunicación, tendrás la obligación de demostrar si no es falsa, por qué la diste a conocer, cómo estuvieron los hechos, o de lo contrario, desmentir e incluso hasta ofrecer una disculpa si es necesario. Hay que indicar, el gobierno dijo, si esto llegara a suceder, si no se toma en cuenta los nuevos lineamientos, habrá llamados de atención que pueden generar, incluso después de varios llamados de atención, una multa. No es a lo que se quiere llegar porque se apela mucho a la conciencia de cada uno de los medios de comunicación y al código de ética, que también es una obligación que ahora todos los medios de comunicación, aquí tenemos el nuestro, por supuesto, pero se pide que todos los medios de comunicación cuenten con uno. Y pues apelar, como decíamos, precisamente a este comportamiento y a este derecho que tiene la gente de estar bien informada. Es correcto, la lógica es la autorregulación de los medios con los códigos de éticas que ellos elaboren, con la designación del que va a ser el representante de las audiencias y sobre todo se busca que sea una forma de diálogo, intercambio entre lo que es el consumidor y lo que es el medio concesionado que está informando, y esa parte es muy importante. Vamos a invitar a producción que nos pueda poner, por favor, la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta propuesta que se está discutiendo en estos próximos 20 días para lo que va a ser la Defensoría de las Audiencias. Desde mi perspectiva, no se trata de multar. O sea, no es estar multando el objetivo. Si se fijan, es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias. Una radio, cualquiera que ésta sea, una cadena de radio. Ellos mismos nombran a su defensor de audiencias. Ellos mismos establecen su código de ética. Y cuando alguien reclama al defensor de las audiencias, dijiste esto y es mentira, o fue totalmente parcial la información que estás dando, no diste este otro punto de vista, pues el objetivo es que esta persona
pues pueda comunicar dentro de los programas de televisión o de radio, pues la otra posición o la propia queja que hace alguien de las audiencias. El objetivo es fortalecer la información veraz y también la diferencia entre una opinión y una información. No se trata de multar, eso sería ya la última instancia. Ya lo vieron, la importancia de entender lo que propone la Presidencia de la República. Y si me lo permite, Rox, a continuación vamos a presentar el ejemplo de un medio de comunicación concesionado, que en este caso es TV Azteca, y su noticiero principal, que es Hechos, encabezado por Javier Alatorre. Este noticiero no cumple con los criterios profesionales de lo que debemos de expresar, de lo que es separar el hecho noticioso, dar una línea editorial, una opinión o un análisis político, y sobre todo, incluso el señalamiento de noticias falsas, por ejemplo el de chupacabras. Vamos a agarrar este pequeño fragmento de lo que son los diferentes tipos de violaciones, a lo que podríamos decir a la oportunidad que las audiencias sepan separar estos tres elementos. Vamos a pedir a la producción que nos pongan los ejemplos de TV Azteca. De Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, en el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Mire, ahora el gobierno presentó los lineamientos para lo que llaman la protección de los derechos de las audiencias. No es otra cosa más que censura. Es un nombre digno de dictaduras que buscan coartar la libertad de la sociedad. Cualquier regulación sobre lo que un medio o un periodista puede decir se le llama censura. Yo creo que allí queda sumamente claro que está permitida la libertad de expresión, si no, no podrían haber argumentado todo esto que dice, pero ahora lo podrán volver a hacer, sin embargo tendrán que aclarar que es a opinión de cada uno de los medios de comunicación, editorializando, y que no es información que se está manejando como verídica, ya que muchos de los adjetivos calificativos que utilizan, incluso al decir la palabra comunista, es a propio criterio de quien conduce este espacio. Y sobre todo que la gente ahora tenga claridad respecto a que la línea editorial de por ejemplo, TV Azteca es esto es diferenciada a una noticia. Creo que eso debe quedar muy claro. Pues ya para cerrar este tema, lo único que me resta es decirle que a usted, si le interesa participar precisamente en esta apertura a los lineamientos, puede entrar usted a la página de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y una vez que esté todas las opiniones forjadas, de aquí saldrán los lineamientos que estarán publicados dentro del Diario Oficial de la Federación. Si me permites, Javi, tenemos un segundo tema al que damos paso, porque ahora Perú tiene nueva presidenta. Justamente el día de ayer, Keiko Fujimori, y hay que recordar muy bien el apellido, Fujimori, tomó posesión de la presidencia de Perú como la nueva titular del Ejecutivo Nacional. Ha prometido primero que va a acabar con el crimen organizado, con un gobierno de mano dura, que era exactamente como mandaba su papá, Alberto Fujimori. La nueva mandataria es hija, como decíamos, del expresidente ya fallecido Alberto Fujimori, que gobernó el país de 1980 hasta el año 2000. Y bueno, pues por lo que su triunfo ahora para muchas personas supone el retorno del Fujimorismo, un movimiento público neoliberal, de derecha incluso, que regresa al poder 26 años después de muchos intentos incluso de querer llegar a la presidencia, en los que ahora
puede ser que deje a un país polarizado, a un país con cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque ganó por muy poca diferencia, ni siquiera fueron 50,000 votos con los que ella llega al gobierno, Javi, porque muchas personas todavía recuerdan y tienen miedo lo que fue el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, que se pueda replicar esos modelos. Muchas otras personas piensan que se dieron su voto de confianza porque al estar ya fallecido el expresidente, cree que ella pueda soltar un poco de lo que representa la figura de su padre. Pero lo que sí es cierto es que pues pueden causar de verdad una separación muy obvia entre lo que está sucediendo en este momento en un gobierno que en 10 años ha tenido a 9 mandatarios. Sí, la inestabilidad política que tiene el Perú es un reflejo, incluso en términos de análisis político, correspondiente a las acciones gubernamentales que hizo el papá de Keiko Fujimori, en donde nada más una pequeña corrección fue de 1990 al año 2000, sí. 10 años en el poder, pero que curiosamente en 1992 él dio un golpe de Estado para disolver al Poder Legislativo, para tener facultades extraordinarias respecto a lo que iban a ser la convocatoria de una nueva Asamblea Legislativa, y también hubo cambios en el Poder Judicial. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los peruanos? Es de que Keiko Fujimori ha reivindicado la figura de su padre como gobernante, mencionando que reivindica lo que hizo bien en materia económica y política, y diciendo que se debe de corregir solamente las partes negativas. Pero precisamente las partes negativas es lo que ha hecho que durante 4 procesos electorales Keiko se presentara electoralmente para competir por la presidencia, y hasta su cuarto y último intento fue que obtuvo el triunfo. La realidad es que este periodo del fujimorismo político que representó de los 90 al año 2000 fue una lógica de el recorte de la participación del Estado, porque se tuvo una política de shock. La política de shock consiste en hacer recortes agresivos a la política social, recortes excesivos a lo que es el gasto burocrático, al personal, a derechos sociales, para tratar de rescatar económicamente a una nación, e implementar medidas neoliberales como lo que se tuvo en el resto de América Latina, en donde se perjudicó a los servicios públicos como educación, salud, transporte público, obra pública de infraestructura en beneficio de la ciudadanía. Y una parte que también salió importante de lo que podríamos decir el fujimorismo político de la primera etapa de los 90 a los 2000 es que se dio una sistemática violación a los derechos humanos. Por ejemplo, se reportó que más de 20,000 mujeres indígenas sufrieron en contra de su voluntad una esterilización para que ya no pudieran tener maternidad, ya no se pudieran generar su derecho a la maternidad. Entonces, esta parte de lo que ha sido violación a derechos humanos, represión política, porque también hubo persecución en contra de los partidos políticos de izquierda sobre todo, es el miedo que electoralmente le permitía a la oposición decir que el regreso de Keiko era el regreso de las políticas de su padre. Y creo que sería importante, Rox, que le pidiéramos a la producción que nos pudiera mostrar cómo el padre de Keiko Fujimori, Alberto, en su momento, en 1992, dio el anuncio a través de la televisión de lo que iba a ser el golpe de Estado. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero
que como ciudadano elegido por la gran mayoría nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y bueno, pues además de tomar Keiko Fujimori como modelo precisamente la forma de gobernar de su padre, lo que me llama la atención, Javi, es que llega ella al poder siendo investigada por muchos delitos, principalmente por lavado de dinero. Incluso ella tuvo prisión preventiva 1.5 años por estar relacionada en el desvío de recursos hacia su campaña electoral, en donde se vincula a la empresa constructora Odebrecht de haberle financiado. También en esta investigación hay un caso en la creación aparente de una universidad, Alas Peruanas se llama esta universidad, que se cree que prácticamente fue fantasma para poder desviar también algunos fondos. Entonces, hay que señalarlo, estos delitos a partir de que ella llega a la presidencia prácticamente desaparecieron. Sin embargo, hasta el último día mantuvieron estas investigaciones en donde, reitero, se le involucra con delitos y estos son los menos graves prácticamente de los que se les está involucrando. Si te parece bien, en este momento vamos a ver cómo es que ella toma precisamente apenas este día martes, toma posesión como presidenta de Perú durante los próximos 5 años. Vamos a verlo. Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú. Un Estado a la deriva por la carencia de una gestión estratégica que organice a las entidades detrás de dichos objetivos. Un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos, con servicios básicos que nunca llegaron a quienes más lo necesitaban. Miles de obras paralizadas o mal ejecutadas. Un sistema de salud que llega tarde o que nunca llega. Y un transporte caótico que les arrebata cada día tiempo, oportunidades y no solo la calidad de vida a millones de peruanos, sino lamentablemente en muchos casos también les arrebata la vida misma. Esta incapacidad del Estado responde a décadas de gobiernos que renunciaron con indiferencia y dejadez a cerrar las brechas que separan a millones de peruanos del acceso a servicios esenciales. Y lo preocupante es que como candidata se ha opuesto a que la mujer tenga la libre decisión sobre su cuerpo, se ha opuesto a las medidas de distribución social de la riqueza en el país y sobre todo un punto muy importante, se está alineando a lo que va a ser la estrategia del Escudo de las Américas, que consiste en que los países de la región de América Latina se alineen a la política de seguridad y de política económica que impone Estados Unidos con Donald Trump. Pues incluso habría que analizar si fue la inestabilidad política lo que ya tenía hartos a los peruanos y buscando que ya prácticamente pues se tranquilice esta situación dentro de la sociedad, es que votaron por ella. Pero hay que sí señalarlo, los organismos internacionales tienen miedo de que haya un retroceso en los derechos políticos. Si me lo permites, Javi, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, tenemos todavía 2 temas importantes, así que regresamos, estamos en Nuevo Régimen. Continuamos en Nuevo Régimen con un nuevo tema que me parece gravísimo, Javi. El hecho del autoritarismo que quiere permanecer e imponer el actual presidente Daniel Ortega, discúlpeme usted. Y le explico por qué hablamos de este autoritarismo. Bueno, pues mandó un avance de propuesta de reforma constitucional al Poder Legislativo.
¿qué pretende? Lo que busca es dejar a la oposición completamente fuera de las próximas elecciones en Nicaragua, pero también al mismo tiempo ampliar su periodo como presidente, que en este momento es de 6 a 7 años. La Asamblea, como órgano legislativo del país centroamericano, pues tiene previsto aprobar esta a principios de septiembre. Y hay que aquí mencionar que hay mayoría a favor del partido al que pertenece Daniel Ortega para que ahora en los comicios no participen. Y él fue además sumamente crítico al llamar vendepatrias o golpistas a cualquiera que no pertenezca a su propio partido, y que dijo él, porque estas personas están al servicio de Estados Unidos. Estas mismas propuestas han hecho que la comunidad internacional, pues de luego, denuncie los peligros que va a significar al régimen democrático de Nicaragua. Y Javi, yo a esto además le agrego, apenas en 2024 se habían aprobado las primeras leyes en donde decía que el mandato, que era de 5 años, se extendiera a 6. Es decir, ya había un año más de mandato. 2. Su esposa ahora ejerce un cargo como una especie de copresidenta, a Rosario Murillo. Y bueno, pues ahora con esta nueva ley garantiza la permanencia de precisamente esta figura, y evidentemente pues que se alargue también este mandato a través de su esposa. Y es preocupante porque si abiertamente aquí en Nuevo Régimen hacemos el señalamiento de lo que está haciendo su país vecino como Salvador con la figura de Bukele, también nosotros tenemos la responsabilidad de decir que un partido político relacionado a la izquierda, que es el Frente Sandinista, que por principio de cuentas, si analizamos históricamente cuál fue su trayectoria política, que de 1975 a 1980 empezó un proceso social y revolucionario en contra de una dictadura, la de Somoza, y en donde se planteaba dentro de las demandas sociales la oportunidad de que la nación centroamericana tuviera elecciones democráticas. Este tipo de medidas ponen en entredicho lo que es la vulnerabilidad que tiene el movimiento político sandinista que dirige actualmente esta familia que actualmente tiene el poder político, porque la realidad es de que la esposa de Ortega fue electa como vicepresidenta. Se hizo una reforma constitucional para darle el título de copresidenta. Yo estaría de acuerdo si se presentan electoralmente y dicen, ¿saben qué? Nosotros tenemos como propuesta electoral Desde un principio, claro, cambiar la constitución para que se deje de ser vicepresidente o vicepresidenta y sea copresidente. También vamos a proponer la ampliación de lo que es el mandato, pasar primero de 5 a 6 años, y si quieren ampliarlo a 7, que se vuelva a presentar como una propuesta electoral en el siguiente proceso electoral. Acá lo que está cambiando es de que ya en el poder están implementando estos cambios. Y una parte muy importante que hay que hacer mención es de que la izquierda latinoamericana lamentablemente siempre es señalada de estar vinculados con regímenes autoritarios. Entonces, cuando electoralmente una participación partidista de la izquierda está dentro del sistema democrático y obviamente está a favor de lo que es la rotación de las élites, es importante que desde un análisis político se haga el señalamiento cuando se esté actuando mal. Ahora, él está planteando esto de que se tiene partidos de oposición que van a recibir financiamiento de Estados Unidos. Eso no es nuevo. Abiertamente claro. Donald Trump lo ha anunciado de y que lo va a hemos oído apoyar en muchas elecciones, claro. La clave que tendría que hacer aquí la familia Ortega es: vamos a plantear lo que es nuestro programa de gobierno, vamos a hacer buenas acciones gubernamentales para que la población nos respalde su apoyo a través del voto, y sobre todo vamos a hacer el señalamiento que corresponde a que se están haciendo este tipo de medidas. Pero si tú de inicio les estás prohibiendo por el simple hecho de que ya están vinculados a Estados Unidos, le quitas legitimidad a tu gobierno. Y creo que sería importante ver las declaraciones que dio el presidente Ortega respecto a que ya no va a haber elecciones para que la oposición pueda participar. No, ellos vienen conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos. ¿Para qué? En una elección que ellos se suponen. Entonces, que esos partidos ganen las elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás!
Aquí hemos venido haciendo enormes esfuerzos para que el país tenga paz. Pero recordemos cómo en el año 18, estando nosotros en acuerdo con los empresarios, con los somocistas, que eran empresarios, teníamos un gran acuerdo: ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Veo que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones, no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. ¿Usted se imagina que supone el que no solamente no haya elecciones, sino que también no vaya a haber oposición porque la ha borrado por completo? Desde luego ya Estados Unidos, Donald Trump fue el primero que dijo que no se va a quedar con los brazos cruzados ante esta dictadura y que lo primero será tomar algunas medidas de recorte financiero. La Unión Europea también ha señalado que de no convocar a unas nuevas elecciones bajo los marcos internacionales, también será muy estricto en cuanto al financiamiento que se puede otorgar en varios rubros a Nicaragua. Y por supuesto, ¿qué se viene? Una escalada realmente de problemas. Habrá crisis diplomáticas, habrá graves sanciones económicas impuestas que seguramente van a recrudecer las cuestiones humanitarias dentro del propio Nicaragua, acentuando la crisis migratoria que ya se está viviendo en este momento en este país. Y sobre todo de que dentro de lo que es el movimiento político del sandinismo, fundadores de este movimiento que se oponían a la dictadura de Somoza, que defendían las banderas de la democracia, de la repartición equitativa de la riqueza, de la generación de programas cercanos a la población más pobre, han sido perseguidos por Ortega, han sido exiliados del país, incluso les han quitado la ciudadanía. Y creo que no es ingenuo hacer el análisis de que evidentemente las élites económicas, tanto nacionales como extranjeras, Estados Unidos han intervenido para tratar de favorecer a partidos políticos y actores que vayan de acuerdo a la línea política que les conviene a ellos. Incluso Daniel Ortega ya fue presidente del periodo correspondiente a 1995, perdón, de 1992 a 1999, espero no dar mal el dato, y él, a pesar de que tenía una guerra civil financiada por Estados Unidos, en colaboración, por ejemplo, con narcotráfico mexicano, en donde les distribuían dramas a través de los capos mexicanos, tuvo un proceso muy difícil de reconstrucción nacional y aún así él reconoció su derrota electoral cuando todavía participaba electoralmente en la opción sandinista. Entonces, si estamos en un contexto en donde su primer periodo presidencial él reconoció su derrota electoral, ahora en un contexto en donde su proyecto político ya se consolidó, ¿por qué oponerse a que la oposición pueda participar y que si el pueblo lo apoya pueda refrendarla electoralmente? Le vamos a pedir a producción que por favor nos pongan las declaraciones de Daniel Ortega cuando en difíciles circunstancias sociales que tenía en el país reconoció su derrota en las elecciones de 1990. Corrijo. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Lo cierto es que organizaciones internacionales están exigiendo que incluso no se le reconozca ya más como presidente a Daniel Ortega, están exigiendo que se hagan elecciones como señalábamos y desde luego que, bueno, termine ya esta terrible dictadura que se está viviendo en este momento en Nicaragua, solicitando a muchas organizaciones que incluso
pues dejen de firmar tratados de libre comercio, dejen de firmar tratados de seguridad y lo dejen en completo aislamiento si no se acatan las nuevas medidas que exigen que ya haya una democracia dentro de este país, que se termine, como decíamos, el autoritarismo y las dictaduras tan gravemente tienen sumidos a Nicaragua en un problema sumamente grave de pobreza en este momento. Además, incluso hasta sanguinario, la oposición está solicitando también, pues prácticamente levantarse en contra ya de Daniel Ortega, así que el panorama de verdad es complicadísimo para Nicaragua. Es correcto, sin el régimen democrático la izquierda llega por la vía de las votaciones generales de la población, que sea la misma votación de la población general que lo saque del poder. Por cierto, bueno, pues, ¿qué te parece bien si con esto culminamos este tema? Y hay otro no menos importante, que es lo que se está buscando en México. Que las redes sociales, la verdad es que pues se disminuye su uso, sobre todo por los efectos nocivos que pueda causar en los niños. ¿Por qué señalamos esto? Bien, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la reflexión a la sociedad mexicana sobre la necesidad de una regulación que sea consensuada en el uso de los celulares en las escuelas. Sostuvo que el objetivo de su gobierno no es únicamente sí regularlo en los planteles educativos, sino generar un cambio que sea cultural. Es decir, que esto empiece desde casa, que involucre a las familias en los efectos del exceso que causa el uso de los dispositivos y las redes sociales. Y es que, Javi, por ejemplo, organizaciones como la UNESCO demostraron que cuando un niño está literalmente sumido en su teléfono celular o en su tablet, tarda 20 minutos en volver a concentrarse dentro de los temas a los que realmente le competen. Si está en la escuela, entonces prácticamente se pierde de todos los conocimientos que se pueden adquirir. No se está prohibiendo el uso de las redes, que hay que decirlo, históricamente en muchos países, por aquí tengo una lista, pero son más de 20 países que sí las han prohibido totalmente, a excepción de que los padres de familia den el consentimiento. Aquí ni siquiera se está tratando eso, simple y sencillamente que haya un uso ordenado y moderado de las redes sociales y de los celulares. Eso es lo que me ha gustado de las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aparte de atender a lo que son los cuestionamientos de la prensa, de los medios de comunicación, de abordar los temas políticos, económicos y sociales de nuestra nación, también se están dando a lo que es la discusión pública, cuáles son los efectos que deben de tener cierto tipo de medidas sociales y políticas en beneficio de la población. Y creo que la participación que tuvo de especialistas, la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, es de vital importancia para que la comunidad de padres de familia y de madres puedan reflexionar del impacto que pueden tener el uso de dispositivos electrónicos en las nuevas generaciones. Hablaba una de las especialistas de que si en promedio un niño, un adolescente mexicano se la pasa entre 5 a 7 horas conectado al teléfono celular para la utilización de redes sociales, podríamos hacer el cálculo que prácticamente de una vida en promedio de entre 77 a 80 años, 20 años de su vida van a estar conectados a las redes sociales. Es una cifra escandalosa. Y sobre todo con la parte de que también los especialistas nos hacían mención de que generan una sobrecarga de dopamina. Generalmente los especialistas hacen la explicación que cuando tenemos actividades lúdicas, culturales, deportivas o artísticas, generamos dopamina de la positiva en nuestro cerebro, al pintar, al estudiar, al cantar, al platicar, al hacer el ejercicio, al estudiar. Pero con la utilización de las redes sociales, la utilización de manera continua del teléfono celular, generamos una estructura cerebral de una sobrecarga de dopamina y como medio de defensa, el cerebro empieza a generar unos mecanismos para evitar esa saturación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando de manera natural podemos tener la obtención de esa dopamina a través de actividades lúdicas como lo que mencioné, el ejercicio, la escritura, estudiar, cantar, bailar o platicar, ya no tiene los mismos efectos que se tienen como lo que se puede generar a través de la vía celular, y eso genera un esquema de adicción muy peligroso para lo que es la niñez y la juventud mexicana y de todo el mundo. Y en Francia, en Estados Unidos, en Dinamarca,
se está discutiendo donde abiertamente en los centros educativos ya no se pueda generar la oportunidad que los estudiantes tengan acceso a los teléfonos celulares, a las tabletas. En el caso de Japón, quieren limitar el uso de la tecnología para la parte formativa de los estudiantes, en donde regresan otra vez a la pluma y al papel. Y creo que este debate es muy sano para lo que son las siguientes generaciones mexicanas, que más adelante van a ser los futuros trabajadores y los futuros ciudadanos. Por supuesto, mira, tú has explicado perfectamente bien los riesgos que hay físicos y mentales para los niños expuestos, pero también recordemos que los niños pueden ser víctimas y muchas veces ellos de manera muy inocente a través de las redes sociales, porque hay redes sexuales que por supuesto pueden captar la atención de los menores y caer siendo víctimas de estos delincuentes, porque también de manera inconsciente pueden estar expuestos a que todos los datos de ellos y de su familia queden en evidencia a través de estas personas que están buscando la manera de delinquir y son unos depredadores literal, así a través de estos medios. Entonces, esto es lo que se busca sencillamente, proteger a los niños básicamente y a los adolescentes de caer en cualquier tipo de manos de delincuentes que pueden de verdad aprovecharse a veces de la inocencia de las niñas, de los niños y de los adolescentes, que de manera realmente, pues ellos sin imaginarse quién está detrás muchas veces de estas redes sociales, pueden cometer abusos tremendos contra estos pequeños. Entonces, sí creo que es importante hablar nuevamente que no se trata de prohibir el uso de las redes sociales, incluso solamente porque también lo dijo la propia presidenta, es hablar con las empresas para que controlen un poco todo el tipo de contenidos que se están presentando así abiertamente y que desde casa y en la escuela, bueno, pues se pongan estos bloqueos que ahora existen en las redes sociales y en los celulares para que los niños no caigan o no entren. La verdad es que para ellos de verdad es muy llamativo y que encuentres videos que van prácticamente uno tras otro, tras otro, tras otro y que a veces no se controla la información que les llega a ellos. Esto es lo que se quiere mediar sencillamente. Y es una discusión nacional. En 2 estados de la República ya se prohibió la utilización de teléfonos celulares a la hora escolar, al momento en que los estudiantes ingresan al aula. Es por eso que creo que es importante que este debate que inició la presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras sea socializado entre la población. Le vamos a pedir a producción que nos pongan qué es lo que piensa la presidenta Claudia Sheinbaum sobre lo que debe ser la discusión de la regulación de los dispositivos celulares en las escuelas. 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido. Y lo que queremos es que sea algo de consenso. Habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si solo prohíbes, pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular. Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija 5 o 6 horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, de la adolescencia. Mientras que si las mamás y los papás se hacen conscientes, y los niños y los adolescentes también, pues entonces es algo colectivo, en donde entre todos nos cuidamos. Pues aquí estamos viendo, Javi, es muy claro el objetivo de pedir que se restrinja el uso de los celulares a los niños, principalmente en la escuela, pero también que se disminuya su uso dentro de la casa, porque de verdad se genera ansiedad, se genera depresión, los niños no duermen lo suficiente o de verdad tienen un muy mal sueño, primero porque la luz azul que emiten los celulares para cualquiera, no solamente para los niños, también para los adultos, llega a ser muy perjudicial y no te permite la concentración y que puedas descansar realmente cuando tú tratas de dormir, como decíamos, ser víctimas de grooming, de estos delitos que se cometen a través de ahora del internet, que es muy fácil ahora engañar, que no sabes con quién estás hablando y de pronto pues genera confianza en los niños o en las personas y tú no sabes hasta dónde son capaces de caer en este tipo de redes delincuenciales que se están generando lamentablemente a través de este medio. Y si te parece bien, pues hay más, ahora hay otro video precisamente. Y bueno, en este hay que poner mucha atención a lo que Marcelo Bielsa, él es director técnico de fútbol de Uruguay, explica y ahorita le contamos por qué estamos relacionándolo con este tema tan importante. Las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema lo revisé porque cuando hay un pedido
de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza. Yo hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera. Aquí tenemos las declaraciones del director técnico de la selección de fútbol de Uruguay. ¿Por qué pusimos este video, Rox? Pues este es una declaración que dio recientemente acabado la Copa Mundial que tuvimos a nivel Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México, en donde él dice que las nuevas generaciones de jugadores ya no pueden retener más de 10 minutos su atención. Y este es un reflejo de lo que ha sido el cambio de la estructura de pensamiento y de actuación de las nuevas generaciones, que se han tenido que adaptar, por ejemplo, al scroll eterno de redes sociales, en donde si tú prácticamente no captas la atención de un usuario en 3 segundos, simplemente hace el movimiento de dedo. ¿Qué problemáticas puede generar en términos socioculturales, antropológicos y sociológicos? Es que estamos conscientes que les podemos hacer afectaciones en el mundo laboral, en el mundo escolar. En estas dos fuentes de actividades académicas y económicas, estamos conscientes que se requiere una gran cantidad de tiempo para poder leer un libro, hacer un análisis. Entonces, ustedes imaginen que en términos intergeneracionales, Rox, un médico, un arquitecto, un ingeniero, una persona que requiere cierta capacidad de retención de información y de concentración, no tenga esa capacidad de poder retener la lectura por más de 10 minutos porque está mal acostumbrado a la utilización de un dispositivo electrónico. Así es. Y fíjate, ya para terminar, pues lo podemos bien reenlazar este tema con el primero que tocábamos, porque se está tratando de hacer lineamientos que comienzan con la radio y la televisión, porque ahora no están incluidas las redes sociales, pero bueno, lo que quieren es exactamente eso, que todo lo que se pueda consumir sea información necesaria, veraz, relevante y por supuesto que sea información útil, que no venga llena de mentiras o de cuestiones falsas precisamente. Entonces creo que por eso se está intentando ser más cuidadosos con los contenidos a los que llegan y que abiertamente pueden acceder los menores de edad principalmente, Javi. Es correcto. Pero bueno, amigos, hemos concluido esta emisión de Nuevo Régimen. Agradecerte que otra vez nos acompañas acá. Es tu espacio y tu casa, Rox. Gracias y por supuesto muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche. No se olvide, Nuevo Régimen estará listo para llevarle un nuevo tema el viernes, así que ya no nos resta más que pedir que pase extraordinaria noche. Thank you.